La Comunidad de Madrid le pide la ministra a la Comunidad de Madrid que cancele inmediatamente, que rescinda los contratos con el grupo Ribera Salud y que se recupere la gestión pública de este centro. Eso es el fin último de los dos movimientos que ha hecho en las últimas horas la ministra Mónica García. Como adelantamos, el primero fue ordenar a la alta inspección del Ministerio de Sanidad abrir una investigación para comprobar si se han vulnerado los derechos de los pacientes en el hospital. ¿Y por qué es importante la movilización de este organismo? Pues porque la alta inspección sanitaria es el mecanismo del Estado que tiene para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con las competencias que tiene transferidas, en este caso la de sanidad. La ley abre el camino, a través de este mecanismo, al Ministerio a una intervención en casos de riesgo grave para la salud pública. Ya que esta mañana el diario El País trae novedades que reflejan hasta qué punto la empresa privada, que gestiona el Hospital Público de Torrejón, Ribera Salud, priorizaba los resultados económicos frente a la atención adecuada de los pacientes. Está contando hoy este periódico que antiguos cargos de este centro denunciaron que la compañía, Ribera Salud, les ordenaba a los trabajadores reutilizar material de un solo uso. Esto es algo que la empresa niega, pero quienes lo denuncian aportan detalles concretos. Dicen que desde la compañía se les pidió que esterilizaran un tipo de catéteres que son de un solo uso, es decir, que se limpiaran para luego utilizarse con otros pacientes. Es una práctica que ya denunciaron 4 directivos del hospital que luego fueron despedidos, y es una práctica que, recuerdan, es absolutamente ilegal y además de mala praxis. Bueno, estas denuncias no solo vinieron por parte de esos 4 directivos, sino que hasta 260 trabajadores sanitarios del centro hicieron llegar una carta a la dirección en la que denunciaban, de hecho se quejaban de las prácticas poco éticas que les exigía la empresa gestora. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Sí, buenos días. Es una carta que enviaron en mayo, hace ya casi 7 meses, y en la que contaban que estaban recibiendo presiones para priorizar a los pacientes más rentables. Sí, es muy relevante ese escrito, no solo por el contenido, sino porque no es una denuncia particular, no solo un colectivo. Se atrevieron a firmarlo con nombres y apellidos más de 200 trabajadores de todas las categorías. Este hospital tiene poco más de 1000 y se lo enviaron internamente al CEO. En ese escrito se denuncia que algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar consultas y operaciones a pacientes de otras áreas, los famosos no capita de los que hablaba el CEO en su audio, y por los que, como explicábamos ayer, la comunidad acaba compensando de forma millonaria a estas empresas. Se reconoce, por ejemplo, que hay cuotas de pacientes. Se habla de abandono de algunos de ellos por rentabilidad empresarial. También se acusaba al director médico de incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico. Ahí podría entrar, por ejemplo, la reutilización de esos catéteres que cuenta el país. Y en general se describe un deterioro acelerado de la calidad más básica y una situación, dicen, insostenible. Lo curioso, Ángels, es que el CEO de Ribera Salud, ahora apartado, contestó a los trabajadores, lo hizo en el mes de junio, fueron solo unas líneas, pero agradecía el tono constructivo, eso decía, y se comprometía a estudiar las denuncias. No se volvió a saber nada. Ahora fuentes de Ribera Salud aseguran a la SER que durante estos meses se ha trabajado en un plan de mejoras y que se ha cesado, dicen, a varios directivos, como pedían los sanitarios en ese documento. Y a raíz de estas denuncias que les estamos contando, el Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid exigiendo que investigue, que abre ya una investigación inmediata sobre las denuncias de los trabajadores. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. La ministra Mónica García no solo pide que se active ya esa investigación, sino que, de confirmarse esas denuncias, el motivo de esas denuncias, la Comunidad de Madrid le pide la ministra a la Comunidad de Madrid que cancele inmediatamente, que rescinda los contratos con el grupo Ribera Salud y que se recupere la gestión pública de este centro. Eso es el fin último de los dos movimientos que ha hecho en las últimas horas la ministra Mónica García. Como adelantamos, el primero fue ordenar a la alta inspección del Ministerio de Sanidad abrir una investigación para comprobar si se han vulnerado los derechos de los pacientes en el hospital. ¿Y por qué es importante la movilización de este organismo? Pues porque la alta inspección sanitaria es el mecanismo del Estado que tiene para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con las competencias que tiene transferidas, en este caso la de sanidad. La ley abre el camino, a través de este mecanismo, al Ministerio a una intervención en casos de riesgo grave para la
la salud pública. Lo que se va a revisar en la inspección del Ministerio es si las órdenes que dio el CEO de Ribera Salud afectaron a la calidad asistencial, 2, si se modificó la derivación de pacientes, o 3, si se comprometieron los tiempos de respuesta sanitaria. Y en esa línea va, como dices, esa carta enviada a Ayuso por parte de Mónica García. Le pide que inspeccione el Hospital de Torrejón, pero no solo ese, sino todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Quiere saber si esas malas prácticas que está desvelando el país son aisladas o forman parte de una dinámica más amplia, ese es el término que usa Mónica García, y dice también más, si se detectan vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, Ayuso debe extinguir de inmediato, dice Mónica García, la concesión privada de esta compañía al hospital y recuperar la gestión pública. Javi, gracias. Hasta luego. Claro, todo esto ha entrado de lleno en el debate político, además en un momento en el que arranca el ciclo electoral. Después iremos a ello, porque esta noche ha arrancado la campaña electoral para las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre. Fue desde allí, desde Extremadura, desde donde Alberto Núñez Feijóo parecía que le marcaba el camino a Isabel Díaz Ayuso, exigiendo una auditoría interna con ciencia para determinar qué ha sucedido exactamente. Es más, incluso apuntaba a la vía penal. Me alegro de que haya sido cesado. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría, ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes. No solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado. Se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado el presidente del Gobierno, hemos visto la carta que ha mandado la ministra Mónica García a la Comunidad de Madrid, pero quien de momento guarda silencio es Isabel Díaz Ayuso. Es especialmente llamativo porque la presidenta de Madrid ni siquiera ha comentado este asunto a través de las redes sociales, donde Carrera, digamos que ella es de gatillo fácil. Sí, de hecho, el último que vemos publicado es un mensaje anoche de Ayuso celebrando la Navidad en la Puerta del Sol, rodeada de niños. Es muy llamativo ese silencio, no ha sido capaz de pronunciar una sola palabra sobre este asunto que afecta de lleno a sus competencias y que cuestiona todo su modelo sanitario. Cuando los problemas son en casa, parece que la presidenta desaparece. Hoy Ayuso celebra un acto por el Día de la Constitución. Ya veremos si los periodistas tenemos la libertad de preguntar, pero de momento la norma es el silencio. Tampoco habla Ángeles, la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Fuentes de su departamento nos dicen que no lo hará hasta que se reúna con el dueño de Ribera Salud, una reunión que sigue sin tener fecha. En lo que sí insisten estas fuentes, en respuesta además a la carta de la ministra de Sanidad, es en que ellos ya han hecho una inspección y que de momento, dicen, no han encontrado ningún incumplimiento, así que parece lejos la posibilidad de que se sancione al hospital o de que se revoque la concesión, tal y como reclaman, por ejemplo, los socialistas, y mucho menos si escuchamos a la consejera de Economía, se llama Rocío Albert, es la única que ha hablado y ayer en la Asamblea defendía de esta forma la gestión de este hospital. 49 días frente a la media nacional, que es de 116 días. Y me va a decir, bueno, pero Ribera Salud no. Ribera Salud en Torrejón de Ardoz tiene 50 días. Bueno, pues además de esa petición de los socialistas, aquí la oposición de Más Madrid ya ha pedido una comisión de investigación, pero de momento, como decimos, el silencio es la norma en la comunidad 2 días después de que estallara el caso. Carrera, gracias. Llevamos con el análisis de las últimas novedades que conocemos sobre lo que está pasando y lo que ha pasado en el Hospital de Torrejón. Recordemos, es un hospital público pero de gestión privada. Lleva a cabo esta gestión el grupo Ribera Salud, y todo empezó con esos audios que hizo públicos el diario El País, del CEO, del máximo responsable en ese hospital, pidiendo abaratar costes y para ello forzar la elección de determinados pacientes, de determinadas pruebas. Contábamos ayer, por ejemplo, cómo era un hospital que aceptaba pacientes de otras zonas de Madrid porque eso le daba más dinero, o siendo un hospital de 250 camas, es un hospital con muchos partos porque los partos también se pagan especialmente, y poco a poco hemos ido conociendo prácticas en este hospital con un único objetivo, y el objetivo es reducir costes y ampliar los beneficios. Y la última novedad esta mañana, esa petición de reutilización de material médico que solo puede utilizarse una vez, o ese manifiesto que firmaron más de 200 trabajadores de ese hospital hablando de esas malas prácticas o de cómo se ejercía presión sobre ellos para abaratar estos cortes. Lasalle. Bueno, la verdad es que la noticia llega como
como una mala noticia para el Partido Popular cuando arranca la campaña electoral de las elecciones extremeñas, ¿no? Yo creo que este es un dato que hay que tener sobre la mesa porque está proyectando una gestión sobre la sanidad que desde la Comunidad de Madrid se ha blandido como referente, pero que, como está dejando entrever el asunto que tenemos sobre la mesa, tiene muchos ángulos muertos que proyectan sombras sobre otras comunidades autónomas que no tienen aparentemente la sensibilidad política que ha estado estimulando que se considerase plausible que existieran hospitales de gestión pública en manos de particulares y de empresas, y que responde a una filosofía muy esgrimida hasta la saciedad por parte de la presidenta Ayuso ahora, pero anteriormente también por la presidenta Aguirre, ¿no? Creer que la salud también puede responder a un modelo de gestión privada en una interpretación neoliberal que hace plausible este tipo de prácticas, pero que, insisto, colisionan directamente con una sensibilidad que está extendida probablemente en el resto de lo que no es España, y particularmente en los ámbitos de gestión de los gobiernos regionales del Partido Popular, y en particular en el caso que nos atañe, que es Extremadura, ¿no? Además, hay un factor añadido que complica este escenario para el Partido Popular porque, y ahí se nota la intervención inmediata que Núñez Feijóo ha querido proyectar sobre este debate, porque es un tema que él conoce bien, porque al fin y al cabo su aproximación a la política vino de la mano de Romay Becaría cuando era primero consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia y después como ministro de Sanidad bajo el gobierno de José María Aznar, y él en el ámbito autonómico fue un alto funcionario que trabajó muy directamente en el ámbito sanitario con Romay, y en el ámbito nacional, pues si no recuerdo mal, fue secretario general de Asistencia de Salud y presidente del Instituto Nacional de Salud durante 4 años. Él conoce bien el tema sanitario y no comparte para nada, evidentemente, el modelo que está viéndose comprometido en un caso particular, pero que puede ser la punta de un iceberg. Y eso es lo que el Gobierno de Madrid ahora mismo tiene que afrontar con transparencia, es decir, poner sobre la mesa si efectivamente es una mala praxis vinculada a un hospital o, sin embargo, está escondiendo un escenario no voy a decir de tolerancia, pero sí al menos de comprensión dentro de un relato en el que la eficiencia económica debe proyectarse también a un bien común tan importante como es la salud pública, ¿no? Por lo tanto, es una muy mala noticia, entre comillas, para un Partido Popular que arranca con unas expectativas políticas claras en el caso de Extremadura, y no les va a quedar más remedio que tratar de controlar daños lo antes posible, porque puede tener una repercusión sobre el conjunto de la política nacional evidente, claro. Sí, yo creo que todo esto nos invita a una poderosa reflexión, porque de hecho pronto serán las elecciones autonómicas en muchos lugares de España, y sabemos que Sanidad es un pequeño ministerio en cada comunidad autónoma por la envergadura que tiene. Y un tema muy sensible para los rectores. Justo, y por la descentralización de las competencias. A mí la verdad que todo lo que sea concebir la vida de un ser humano como un negocio, su salud, me parece una vergüenza. Es decir, esto no le cabe en la cabeza a nadie. Y luego también que es un derecho fundamental, el derecho a la salud y a la vida. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay muchos planos. La primera, las colaboraciones público-privadas no son malas per se. Es decir, en un momento donde el gasto en sanidad es creciente, y lo vamos a ver, ¿no? Tenemos una población muy envejecida, por suerte la esperanza de vida es elevada, pero hay mucha gente que en pocos años va a estar jubilando y necesitará mayores cuidados, incluso pues, dependencia, y necesitará ser bien tratada. Digo que no creo que sean malas per se, porque hay ejemplos de hospitales de colaboración mixta que funcionan bien. Ahora, lo que tiene que garantizar lo público, en este caso la Comunidad de Madrid, es que los controles sean estrictos, extremadamente estrictos.
Esto de una auditoría que la propia empresa anunció que iba a hacer interna, yo creo que las auditorías mejor que sean externas. Es decir, que no hay que sospechar de nadie, pero siempre es mejor que haya un ojo externo que ahí coteje claramente, y eso tiene que ser verificable 100%, porque por parte de la empresa han dado a entender que las declaraciones salían de contexto. Bien, pues ahí lo que hay que ver es cuántos recursos tenía este hospital, cuáles eran las listas de espera. Digamos, ¿es razonable? ¿Estas órdenes se habían ejecutado? Esto de decir que había que recortar, que había que estirar las listas, ¿hasta qué punto eso tiene que haber la posibilidad de saber si esos comentarios del directivo de la empresa a los directivos del hospital se han trasladado de algún modo? Yo creo que eso tiene que ser perfectamente verificable. Luego, la propia Comunidad de Madrid no puede hacer como si esto no fuera con ellos. Sí, es una empresa privada. Bueno, ya oiga, pero usted le ha cedido esa titularidad. Y le ha inyectado dinero. Claro, y el dinero de los ciudadanos, que es que no nos olvidemos, este es el modelo Alcira, ¿no? que se inició en la Comunidad Valenciana, donde el hospital es de titularidad pública, pero se lo cede a una empresa privada para que lo gestione, pero con dinero, obviamente, de todos los contribuyentes. Entonces, ¿cuáles son ahí los controles de calidad? ¿Se están efectuando? ¿Se pueden hacer otros controles de calidad en otros hospitales? Porque yo creo que esto invita a que levantemos la alfombra y digamos, aquí todo el mundo que esté en esta colaboración mixta, que aporte sus datos y se sepa. Y por último, y creo que lo introducía Feijóo, hay partidos, creo que Más Madrid y el PSOE, que quieren ver si esto tiene eventualmente responsabilidades penales, si es que ha afectado a la vida de alguien. Es que estamos hablando de eso. Y el PP aquí tiene un problema, Nacho, porque venimos de Andalucía y ahora esto.